Bueno, continuando lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser en este caso, vamos a continuar con lo que es los principios y lineamientos e instrumentos de gestión integral de los residuos sólidos. Yo creo que este tema es fundamental que nosotros estemos conociendo bien los lineamientos en relación a lo que es en este caso nuestros residuos sólidos. Dentro de los instrumentos hay que tener en cuenta en lo que viene a ser que el uso eficiente de los materiales en la gestión de los residuos sólidos. Esto justamente está detallado en el artículo 7 que se ha mencionado, y lo que vamos a, en este caso, cuáles serían, en este caso es el Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. Esto es el Plan Nacional como país, el famoso Plan RES. Entonces, el Plan RES es un instrumento nacional para la gestión de los residuos sólidos basados en instrumentos de metas establecidas en el Plan Nacional Ambiental. Este Plan Nacional Ambiental prácticamente todo el mundo tenemos el compromiso de los diferentes, tanto gobiernos nacional, gobierno regional, gobierno local y la población, justamente en los que vienen a ser compromisos a veces que como país se asume en relación a los compromisos internacionales relacionados a lo que es en este caso el tema de los residuos sólidos. Dentro de lo que viene a ser el Plan RES, el Plan Nacional de Residuos Sólidos, se encuentran dirigidos a contribuir con la protección de la salud de las personas y mejorar la calidad ambiental a nivel nacional. Dicho plan se aprueba por decreto supremo a propuesta del MINAM. Entonces, este plan es un plan como país, Perú, que justamente nosotros lo elaboramos y están involucrados los diferentes sectores. Dentro del Plan Nacional de Residuos Sólidos, esto se actualiza cada 5 años en base al análisis del cumplimiento de los objetivos, tantos específicos y a lo que viene a ser las metas que nosotros digamos establecer. Dentro del Plan de Gestión de los Residuos Sólidos, justamente, y el plan en este caso el Plan Provincial, los famosos PIGAR, que le llamamos el Plan Provincial, y el PMR, Plan de Manejo de Residuos Sólidos, en los que vienen a ser los gobiernos locales, uno es el provincial y otros son los distritales, son instrumentos de planificación en materia de los residuos sólidos de la gestión municipal, y estos instrumentos tienen por objetivo generalmente generar las condiciones necesarias para una adecuada, eficaz y eficiente gestión de lo que vienen a ser los residuos sólidos. Hay que entender bien claro que justamente el tema de lo que viene a ser la planificación prácticamente va desde la generación por parte, en este caso, de nuestros gobiernos locales, principalmente los gobiernos distritales, desde la generación hasta la disposición final. Los planes, en este caso, deben estar alineados al Plan RES, al Plan Nacional, o sea, debe ser, digamos, prácticamente mantener, digamos, el fondo de nuestro plan nacional, y dicho plan se actualiza cada 5 años, nuestro plan, en este caso nacional, o nuestros planes provinciales. El plan de gestión de residuos sólidos municipales debe contener como mínimo lo siguiente. Primeramente, como se ha visto, el tema de la conformación de los equipos técnicos, el tema de un diagnóstico, el tema de un diagnóstico en el manejo de los residuos sólidos, que esto identifique los aspectos críticos, las potencialidades del sistema de la gestión y el manejo de lo que viene a ser el tema de los residuos sólidos municipales. El tema de los aspectos críticos es fundamental porque prácticamente vamos a conocer en el fondo nuestras debilidades como distrito, como provincia, como región, y qué potencialidades nosotros deberíamos fortalecer para lo que viene a ser la implementación de nuestro plan de gestión de residuos sólidos. En el caso de la municipalidad provincial debe incluirse el diagnóstico de todos los distritos. Acá no es solamente de un distrito puntual, de todos los distritos, incluyendo información sobre la presencia de los pueblos indígenas u originarios de corresponder, y el ámbito sobre la municipalidad provincial que tiene competencia para proveer el servicio, en este caso de la limpieza pública. Asimismo, el plan provincial debe incluir primeramente la identificación de infraestructura de los residuos sólidos de gestión municipal. Este plan provincial debe incluir primeramente infraestructura de todo lo que viene a ser el tema de la gestión de los residuos sólidos. El plan también debe incluir objetivos estratégicos, las metas que nosotros debemos
plantearnos y un plan de acción. Entonces, donde precisen primeramente qué actividades vamos a realizar dentro de lo que viene a ser, en este caso, las estrategias a implementar, las responsabilidades, los responsables, los indicadores, que es un tema que queremos medir en lo que viene a ser dentro de nuestro plan de gestión de residuos sólidos, los famosos PIGAR, el cronograma que se debe establecer de la implementación de mejora de la gestión y manejo de los residuos sólidos en toda la jurisdicción de nuestra provincia. En el caso de la provincia, el plan de acción debe incluir todos sus distritos. Asimismo, el plan provincial debe incluir la propuesta de la infraestructura, de los residuos sólidos municipales, municipales, los mecanismos y actividades y seguimiento de evaluación y avances y resultados. Las municipalidades provinciales y distritales en el último día hábil de cada mes de marzo, en este caso presenta al TEMINAM y al organismo de la UEFA, al organismo de entidad fiscalizadora ambiental, el reporte de todas las actividades ejecutadas en el año del marco de los planes de gestión de residuos sólidos municipales conforme a un formato que establece la Dirección General de Residuos Sólidos del MINAM. Entonces, esto hay que entender bien, que todas las actividades de seguimiento, evaluación y avance se debe reportar tanto al MINAM como la UEFA en este caso, y esto debe ser realizado en el último día hábil del mes de marzo, y donde prácticamente abarca todas las actividades ejecutadas un año anterior de acuerdo al plan de gestión de residuos sólidos municipales conforme al formato que establece la Dirección General de Residuos Sólidos. Hay que entender también que hay un programa de segregación de la fuente, en este caso de los residuos sólidos, que justamente es un instrumento técnico elaborado por las municipalidades a través de las cuales se formulan estrategias para la segregación de la fuente y el diseño de la recolección selectiva de los residuos sólidos generados en su jurisdicción, teniendo en consideración un enfoque que incluya la participación de las organizaciones, en este caso dedicado al reciclaje, ya formalizados. Entonces, este es un tema fundamental. Hay que ver el tema de los acuerdos de producción limpia, que también es otro principio de lineamiento, que esto justamente, la producción limpia, son instrumentos de promoción que tiene como objetivo justamente inducir las actividades productivas en un conjunto de acciones que trascienden el cumplimiento, de modo que las mejores condiciones en las cuales el titular realiza sus actividades a fin de lograr la prevención o minimización de la generación de los residuos sólidos. Los titulares de las actividades productivas, extractivas y de los servicios pueden suscribir voluntariamente acuerdos de producción limpia en lo que viene a ser el tema de lo que es con el MINAM, y la UEFA, en el marco de la normativa vigente y conforme a sus competencias, puede otorgar incentivos por el cumplimiento del acuerdo de producción limpia. Entonces, acá, amigos, estos convenios, digamos, de actividades productivas en materia de residuos sólidos, esto justamente la UEFA también justamente apoya, en este caso, a nuestros municipios distritales en lo que viene a ser, o provinciales, en el cumplimiento de los acuerdos de producción limpia que se puede establecer en forma conjunta. El tema de los registros de información para la gestión de los residuos sólidos, que justamente el CIGERSOL, acá es un tema fundamental, ya que el MINAM está estableciendo que todos nosotros, en este caso las municipalidades, empresas operadoras de residuos sólidos y generadores del ámbito no municipal, están obligados a registrar información en materia de los residuos sólidos, como es el CIGERSOL, conforme lo siguiente: la municipalidad provincial y distrital reportan información correspondiente al año anterior sobre la gestión de los residuos sólidos en el ámbito municipal hasta el último día del mes de febrero de cada año. Entonces, este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. La información que se genera es hasta el último día del mes de febrero de cada año, entonces del año anterior. Entonces, este es un tema que nosotros debemos entender en cuenta sobre la actividad que se ha realizado en un año anterior. Si estamos ahora, por ejemplo, 2020, la información que se ha tenido que presentar en todo lo que viene a ser las municipalidades provinciales y distritales correspondiente a la actividad del año 2019, y esta información ha tenido que ser presentada hasta el mes de febrero, en este caso del año 2020. Si estamos en el 2021, se tendría que presentar todas las actividades relacionadas a residuos sólidos
correspondiente al año 2020 y así sucesivamente de acuerdo a un año anterior, y la última fecha de lo que viene a ser febrero es la que debe ser presentado. Las empresas operadoras deben presentar información del operador sobre el manejo de los residuos sólidos en forma trimestral con datos mensualizados. Entonces, la información de las empresas operadoras en relación que se debe presentar el informe operador sobre el manejo de los residuos sólidos es en forma trimestral. Esta información ayuda de mucho, prácticamente ayuda de mucho para ver cómo está manejándose el tema de los residuos sólidos a nivel de muchas regiones de nuestro país. Y esta información debe ser mensualizada. Las municipalidades, empresas operadoras de residuos sólidos y generadores no municipales están obligados a registrar información en materia de residuos sólidos en el SIGERSOL conforme a lo siguiente. Justamente, el generador de los residuos sólidos no municipales debe reportar la declaración anual sobre la minimización y gestión de los residuos sólidos no municipales sobre el manejo de los residuos sólidos correspondiente al año anterior durante los primeros 15 días del mes de abril. O sea, durante los primeros 15 días del mes de abril deben presentar todo lo que viene a ser su declaración anual en relación al tema de los manifiestos de los residuos sólidos durante cada trimestre. Entonces, acá hay que tener dos cosas bien claras. Primeramente, el tema de la declaración anual, porque prácticamente se debe ser presentado en los primeros 15 días del mes de abril, y en relación al tema de los manifiestos, prácticamente que debe ser presentado en forma trimestral. Si tenemos en un año, sería que debe ser presentado cada 4 trimestres, es decir, cuatro informaciones que debe llegar sobre el tema de lo que es en este caso el tema de los manifiestos que deben presentar en este caso los que generan el tema de los residuos sólidos no municipales. El MINAM consolida toda la información a través del Informe Nacional sobre el Estado Ambiental en el Perú, y esto lo pone, es anual, y esto se va colgado está disponible a la ciudadanía a través de su portal institucional. Sobre la base de información reportada por las municipalidades y las empresas operadoras con relación a la generación, a la composición y disposición final de los residuos sólidos, el SIGERSOL emite un reporte de emisiones, en este caso de emisiones de gases de efecto invernadero del sector de los residuos sólidos, el cual constituye un instrumento para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero a través del Infocarbono. Hay que ver entonces que todo el reporte que se genera de la información del SIGERSOL, esto va a un reporte de lo que viene a ser la emisión de las reducciones de gases de efecto invernadero, que debe ser informado a través del MINAM en lo que corresponde al año. En este caso del año anterior, si estamos hablando del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, y esta información se realiza a través del Infocarbono. El Infocarbono viene a ser prácticamente la evaluación de todo el inventario nacional de la gestión de efecto invernadero a través de lo que viene a ser el Infocarbono. El Inventario Nacional de Áreas Degradadas, que justamente es la UEFA, elabora y administra el inventario de áreas degradadas por residuos sólidos. Para tal efecto, categoriza las áreas degradadas para su reconversión o recuperación a través de las siguientes informaciones. Entonces, el ente de lo que viene a ser el tema de la elaboración de un inventario nacional de áreas degradadas por el tema de residuos sólidos viene a ser la UEFA, donde prácticamente se encarga de la elaboración y de lo que viene a ser el tema de administrar el inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos municipales. Para tal efecto se categorizan las áreas degradadas para su reconversión o recuperación a través de las siguientes acciones. Primeramente, sistematiza la información obtenida en el ejercicio de sus funciones, una sistematización de todo lo que viene a ser el tema de la información, sistematiza la información remitida por los gobiernos regionales y las municipalidades a través de áreas degradadas por residuos sólidos, identifica
y categoriza las áreas degradadas de acuerdo a lo establecido por el MINAN. Entonces, amigos, acá hay una gran tarea que justamente es la UEFA la encargada de elaborar y administrar todo el inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos municipales. Creo que esto es fundamental, que nosotros conozcamos bien el tema de las áreas degradadas del inventario nacional. Para tal efecto categoriza las áreas degradadas para su reconversión y al mismo tiempo recuperación, y justamente esto se da a través de una sistematización de lo que viene a ser la información obtenida en ejercicio de sus funciones. Sistematiza también la información de todos los gobiernos regionales y municipalidades de áreas degradadas por residuos sólidos e identifica y categoriza las áreas degradadas de acuerdo a los niveles o criterios establecidos por el MINAN. Todo proyecto, en este caso, hay que tener en cuenta, todo proyecto de inversión de infraestructura de residuos debe contar con un instrumento de gestión ambiental, un IGA. Entonces, esos instrumentos de gestión ambiental debe ser aprobado por el SENACE, quien se encarga de la certificación nacional de infraestructura de nuestro país, SENACE, y es el órgano nacional, y en este caso el gobierno regional o municipal y provincial, según corresponde en el marco de las normas del sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay que entender que los titulares de dicho proyecto, en concordancia con lo establecido de las normas del sistema de evaluación de impacto ambiental, deben presentar los instrumentos de gestión ambiental primeramente para la evaluación y adjuntando algunos requisitos, en este caso como se menciona a continuación. Primeramente, para la presentación de los instrumentos de gestión ambiental en los proyectos de inversión de residuos sólidos hay que llenar un formulario dirigido, en este caso, a la autoridad competente con la siguiente información. La autoridad competente es el SENACE, no olvidemos que justamente va el datos del titular del proyecto referido a la razón social o empresa o nombre de la entidad, el rol de la empresa o la entidad, el titular o representante legal de la empresa o entidad, el número de documento nacional de la identidad DNI, el titular o el representante legal. Hay que ver también el tema de lo que viene a ser en lo que es el formulario de solicitud dirigida, que contenga también, hay que señalar, en este caso sería el número de la partida registral. Este es un tema fundamental, el número de la partida registral y el asiento de inscripción que se da en la Superintendencia Nacional de Registro Público, en la SUNAR. Este registro, digamos, que se da en la SUNAR es fundamental de la empresa o de la entidad según corresponda. La declaración jurada indicando la autenticidad del documento presentados en copia simple de conformidad con el artículo 47 del texto único ordinario de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos general, justamente con una simple declaración jurada donde uno da fe de lo que se está presentando. Dentro de los requisitos para la presentación de instrumentos de gestión ambiental de infraestructura tenemos entonces el formulario de solicitud dirigida con la siguiente información: el pago por el derecho de tramitación, el pago que también para lo que viene a ser en este caso los instrumentos de gestión ambiental. Justamente tenemos acá un ejemplar de impreso de nuestro IGA o el ejemplar del formato electrónico suscrito por los profesionales responsables, cuyo contenido debe ser desarrollado conforme a los términos de referencia aprobados según corresponda. Entonces, esto es con relación a los requisitos mínimos que nosotros debemos presentar en los instrumentos de gestión ambiental, recuerdo a los proyectos de inversión. Y por último, una copia simple del certificado de compatibilidad del uso del terreno otorgada por nuestra municipalidad. Entonces, acá en relación a lo que viene a ser los requisitos para la presentación de un instrumento de gestión ambiental en relación a las infraestructuras, como son las plantas de relleno sanitario o plantas de transferencia. Hay que tener en cuenta también que los requisitos de presentación, continuamos con lo que viene a ser el informe de evaluación de riesgo a desastre. Ese es un tema justamente, facilitada por el CENEPREP, donde justamente se ve el terreno, si está propenso a derrumbes, inundaciones, deslizamientos, respecto a la ubicación del proyecto elaborado por un profesional inscrito en el Sistema Nacional de Evaluadores de Riesgo, en este caso por el Centro Nacional de Estimación de Prevención, Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPREP.
Entonces hay que ver estudios topográficos, que también es necesario, estudios topográficos como es la parte geológica, la parte geotécnica, la parte hidrológicas y hidrogeológicas en el área de influencia del proyecto suscritas por los profesionales responsables de dicha materia. Yo creo que esto es fundamental, se está ya prácticamente regulando todo lo que viene a ser el tema de los requisitos que se deben presentar en el tema de los instrumentos de gestión ambiental. Continuando con lo que viene a ser la gestión integral de los residuos sólidos municipales, llegamos a un tema fundamental, el tema de la segregación. Yo creo que este tema segregación, que justamente es un tema donde justamente el generador de los residuos sólidos municipales, en este caso nosotros como usuarios o como población, debemos realizar la segregación de los residuos sólidos de acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas, con el objetivo de facilitar la valorización y la disposición final. Y esto se da a través de la educación ambiental que nuestros gobiernos locales deben comenzar a priorizar como política regional en el tema de la educación ambiental. Dicha actividad solo está permitida en fuentes de generación, en centros de acopio de los residuos sólidos municipales, plantas de valorización de los residuos sólidos municipales y no municipales debidamente autorizados que cuenten con una certificación ambiental según corresponda. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, el tema de la certificación ambiental. Entonces acá viene a ser también las municipalidades deben regular el proceso de segregación de los residuos sólidos municipales de la fuente en su jurisdicción en el marco de un programa de segregación de la fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos. El almacenamiento, un tema fundamental a veces que nosotros hemos visto en los videos el día de ayer. El almacenamiento debe ser efectuado por el generador de los residuos sólidos municipales de acuerdo a las características particulares del residuo sólido y diferenciando los peligros con la finalidad de evitar daños a los operarios del servicio de limpieza pública durante las operaciones de recolección, transporte de los residuos sólidos. Entonces, este es un tema fundamental que nosotros debemos estar viendo, el tema de los daños de los operarios de limpieza pública durante la recolección y transporte de los residuos. Las municipalidades deben regular primeramente la jurisdicción del almacenamiento de los residuos sólidos municipales, teniendo en consideración como mínimo los siguientes aspectos. Primeramente, que los recipientes de almacenamiento, los contenedores deben ser material impermeable, liviano y resistente, de fácil manipulación y de modo que facilite el traslado hasta el vehículo recolector. Entonces estos contenedores deben ser de material prácticamente de fácil manejo para su traslado hasta el vehículo recolector. Los recipientes de transferencia deben ser retornables y de fácil limpieza a fin de reducir su impacto negativo sobre el ambiente y la salud humana. Yo creo que esta es una tarea fundamental, que los recipientes de preferencia deben ser retornables y de fácil limpieza a fin de reducir su impacto negativo sobre el ambiente y la salud de la población. Otro tema fundamental, que las municipalidades son responsables de brindar el servicio de limpieza pública, el cual compromete el barrido, la limpieza y el almacenamiento de espacios públicos, la recolección, el transporte, la transferencia, la valorización y la disposición final de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. El MINAN aprueba normas complementarias que regulan los aspectos técnicos referidos al servicio, en este caso que serán en cumplimiento obligatorio. El servicio de limpieza pública puede realizarse directamente por la municipalidad, eso es a través de una empresa operadora de residuos sólidos. Hay que entender en claro que las municipalidades son responsables de brindar el servicio de limpieza pública de la empresa operadora de residuos sólidos. Justamente en el ámbito de la presentación del servicio, el plazo de vigencia, en este caso que asegure la sostenibilidad y la continuidad del servicio y los mecanismos de retribución. Justamente hay parámetros de la calidad técnica, sanitaria y ambiental del servicio en el objeto del contrato. Este es un tema fundamental que en lo que viene a ser el tema de la limpieza, donde a veces las municipalidades, y acá vamos a poner bastante hincapié, el tema a veces que pueden tercerizar a través de una empresa operadora de residuos sólidos el tema de la limpieza pública. Esto justamente
la municipalidad se convertiría en un ente fiscalizador en cumplimiento del convenio o del contrato estipulado, si es tercerizado, en lo que viene a ser la prestación del servicio del barrido y limpieza, el plazo de vigencia, el mecanismo de retribución y los parámetros de la calidad sanitaria y ambiental del servicio del contrato. Yo creo que esto es un tema fundamental que justamente muchos gobiernos locales, provinciales están apostando, como es por ejemplo acá en la ciudad de Lima y en otras regiones de nuestro país. Otro tema en que continuamos son las medidas de atención a las contingencias que pongan en riesgo la continuidad y la calidad del servicio. Este es un tema que nosotros debemos tener, el tema de la atención de las contingencias para ver el riesgo de la continuidad y la calidad del servicio, las penalidades por incumplimiento del contrato, las garantías que ofrecen las partes para el cumplimiento de sus obligaciones y las causales de la resolución del contrato. Eso es tema fundamental en lo que viene a ser las causales de la resolución del contrato. En relación a lo que viene a ser la recolección y el transporte, creo es un tema fundamental actualmente que nosotros vemos por parte de nuestros gobiernos locales. Justamente la recolección consiste en la acción de recoger los residuos sólidos para transportar y continuar con su posterior manejo. Las municipalidades, de acuerdo a las competencias, deben establecer progresivamente programas de segregación de la fuente, la recolección selectiva, el tema de los residuos sólidos, los cuales deben contemplar expresamente las rutas, las unidades vehiculares, los horarios y las frecuencias en la prestación del servicio. Creo que este es un tema fundamental donde nosotros vemos que justamente hay programas de segregación, hay programas de recolección y eso debe estar completamente de acuerdo a las rutas. Justamente se vieron los requisitos que deben cumplir en este caso en el tema del desplazamiento para el recojo, que justamente eran 3 parámetros: el tema de rutas, el tema de horarios y el tema de frecuencia. Son los 3 parámetros que nosotros debemos entender bien claro en la ruta a desplazarse. Si es una zona, de repente el horario que también nosotros tenemos que ver, y la frecuencia que se recomienda a veces en forma diaria o hasta 3 veces a la semana. Yo creo que esta frecuencia de prestación de servicio va a ayudar mucho a la disminución, en este caso por parte de la generación por parte de la población en el tema de los residuos sólidos, en este caso municipales, ya que a veces la gente no toma conciencia y elimina fácilmente en cualquier lugar de nuestras avenidas, de nuestras calles, de nuestras localidades o de nuestras ciudades. Hay que tener en cuenta que justamente para el tema de los vehículos, para la recolección, hay que ver los tipos de vehículos que debemos justamente utilizar para la recolección de los residuos sólidos de acuerdo a su capacidad, que se clasifican en vehículos convencionales y no convencionales. Dentro de los vehículos convencionales tenemos los camiones compactadores, los camiones de baranda, los camiones para contenedores de gran capacidad y los camiones similares. Dentro de los vehículos no convencionales pueden ser los que justamente a veces se dedican en algunos gobiernos locales, que son los más livianos, que pueden ser triciclos motorizados o a pedal, los motofurgones, las carretas jaladas a veces por acémilas y obotes. Para el diseño de las rutas de recolección, justamente es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. Las rutas de recolección deben tenerse en cuenta lo siguiente: primeramente, el tipo de vía existente, los criterios del tráfico vehicular, es decir, el tráfico vehicular que se está dando en el horario, por horarios, y el tema del tipo de lo que viene a ser la parte peatonal. Hay que ver también el uso del suelo, primeramente, en este caso, si son el tema residencial, si es una zona comercial, si es una zona industrial. La ubicación de las fuentes de los residuos sólidos municipales especiales, como se ha visto, que prácticamente pueden ser las veterinarias, pueden ser en este caso el material radioactivo, puede ser en este caso el tema de lo que viene a ser los servicentros, que son materiales industriales, materiales especiales que debemos tener en cuenta. Las zonas de difícil acceso y o presencia en barreras geográficas naturales o artificiales. Es un tema fundamental, el tema de las barreras geográficas naturales o geográficas. Esto justamente debido a la densidad poblacional afectada. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. Esto justamente es la densidad poblacional que nosotros
pensamos atender de acuerdo a nuestra jurisdicción de nuestro distrito o de nuestra provincia. Tenemos también el tema de las especificaciones técnicas de acuerdo a lo que viene a ser del equipamiento, el tipo, número de la capacidad de las unidades vehiculares existentes, que es un tema fundamental, el programa de segregación de la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos y otras condiciones que permitan establecer un diseño adecuado de las rutas. Entonces acá es un tema fundamental de acuerdo a cuánto es la capacidad de nuestras unidades vehiculares existentes, ciertas edificaciones. Hay que ver el tema de lo que viene a ser la adecuada segregación y fuente de recolección de nuestros residuos sólidos. Y por último hay que establecer un diseño previo a la actividad de la ruta a seguir en nuestro recojo. El horario justamente es un tema fundamental, el horario. Las municipalidades deben tener en cuenta para lo que viene a ser el horario de recojo, la cantidad de residuos sólidos generados de acuerdo al horario, las características de cada zona donde podemos tener una mayor cobertura cuando lleguemos a un horario adecuado que podamos los equipos. De acuerdo a los horarios de recolección también continuamos, hay que seguir viendo el tema del tráfico vehicular o peatonal, los hábitos y costumbres de los generadores y cualquier otro tipo de elemento que pueda incidir en la prestación del servicio. Hay que ver el tema de la frecuencia. Yo creo que acá es un tema justamente importante, donde nosotros debemos siempre como técnicos ir pensando la frecuencia de la recolección. Hay que ver que estos residuos sólidos al último también pueden llevan en sí el tema de ciertos agentes, producen la presencia de ciertos insectos artrópodos, producen también la presencia de ciertos reservorios como los roedores. Por lo tanto, la frecuencia de recolección principalmente de la naturaleza y la cantidad de residuos generales, la segregación de la fuente y la recolección en condiciones meteorológicas, la frecuencia mínima de recolección y transportes no aprovechables es de 3 veces por semana. Lo más ideal debe ser por 1 vez por semana, pero en el tema nuestro hay que ver el tema que es de 3 veces por semana. Justamente una actividad que nosotros, de acuerdo a nuestro reglamento que estamos ahorita viendo, el tema de la valorización de los residuos sólidos municipales, esto puede implementar plantas de valorización. Estas plantas de valorización material o energética de residuos sólidos municipales en infraestructura que cumplan con las características establecidas. La meta nacional de la valorización de los residuos sólidos son establecidas principalmente por el MINAN y a través, en este caso por el MINAN, en el PLANA y lo que viene a ser también el PLANRES, en el Plan Nacional de Residuos Sólidos, o en el Plan también Nacional de Adecuación Ambiental. El cumplimiento de las metas nacionales de la valorización de los residuos sólidos de información histórica relativa a los residuos sólidos municipales están sometidas a la valorización reportadas por las municipalidades en el CIGERSOL. Entonces estas están reportadas en lo que viene a ser la actividad municipal en el CIGERSOL. La transferencia de los residuos sólidos municipales. La transferencia de los residuos sólidos municipales mediante la descarga de los residuos sólidos de la capacidad o menor de otro en la mayor capacidad para lo que viene a ser el tema, o sea, esto se refiere a que nuestras unidades móviles son las más pequeñas, van a ser transferidas a unos vehículos de mayor capacidad que pueden ser trailers, y estos justamente se debe realizar bajo ninguna circunstancia se permitirá el almacenamiento temporal en lo que viene a ser mayor a 12 horas. Esto tiene que ser no mayor de 12 horas desde que fueron recibidos hasta dichos residuos sólidos. La implementación de las plantas de transferencias justamente son las municipalidades las que podrán determinar la necesidad de implementar plantas de transferencia de residuos sólidos en función al tema de la racionalización de los recursos económicos, energéticos, disminución del impacto ambiental. Lo que se buscaría algún momento con esta planta de transferencia es justamente el tema de que evitemos seguir contaminando, el tema del impacto ambiental negativo a lo que viene a ser el tema del manejo de los residuos sólidos. Entonces, esto es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, que es la disposición final de los residuos sólidos.
Yo creo que con este tema de la disposición final de los residuos sólidos hay que tenerlo muy claro, que prácticamente en esto va los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, los residuos provenientes de actividades constructivas y de demolición de digestor deben realizarse en celdas diferenciadas. Yo no puedo mezclar todo en un solo, digamos, sino que esta debe estar yendo, como se ha visto el día de ayer, en celdas diferenciadas. Estas celdas diferenciadas deben tener por lo menos lo de relleno sanitario municipal, justamente debe tener un porcentaje que va para los residuos sólidos de lo que viene a ser el tema de las celdas dentro del relleno para el manejo de los residuos sólidos no municipales. La disposición final de los residuos sólidos en celdas diferenciadas referidas en el párrafo anterior se encuentra sujeta a residuos sólidos que los municipales manejen conforme a lo establecido en el programa de segregación en fuente y recolección de los residuos sólidos. En aquellos lugares donde no existe empresa operadora, este es un tema fundamental en los gobiernos locales, o sea, en la municipalidad, en las regiones que no existan empresa operadora que realicen disposición final de los residuos sólidos provenientes de establecimientos, salud y servicio módico de despojo. Entonces acá es un tema fundamental que los entes que van a realizar el tema del recojo de los residuos sólidos serían en algún momento los municipios, ya que a veces no se cuenta de empresa operadora para el tema de lo que viene a ser residuos sólidos de establecimientos, centro médico de apoyos en lo que viene a ser en nuestras regiones. Los generadores de residuos sólidos municipales especiales son responsables de un adecuado manejo de los mismos, debiendo adoptar por los servicios que brinden una empresa operadora de residuos sólidos o la municipalidad correspondiente. También son considerados como residuos sólidos municipales especiales los residuos sólidos provenientes de laboratorios de ensayos ambientales, los lubricentros, los centros veterinarios, donde deben segregar sus residuos sólidos diferenciados en residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. El manejo de estos residuos sólidos peligrosos se debe realizar a través de una empresa operadora de residuos sólidos o la municipalidad correspondiente en caso no tuviera empresa operadora de residuos sólidos. Los residuos sólidos no peligrosos a progresales podrán destinarse preferentemente a los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de la jurisdicción de las empresas operadoras de residuos sólidos. El Estado promueve la inversión pública, la participación del sector privado en la investigación, en el desarrollo tecnológico, en la construcción y en la operación de infraestructura para la gestión integral de los residuos sólidos. Entonces, es tarea ahorita de presentar proyectos de inversión a través que sean aprobados primeramente en nuestros instrumentos de gestión ambiental, lo siga en lo que viene a ser en las regiones y luego ir pensando ya en la elaboración de ciertos perfiles que de inversión pública en infraestructura, como lo puede hacer a través de aprobación del gobierno regional, por la municipalidad provincial, gobierno regional, y también debe estar con el visto bueno del SENACE. Entonces esto es un tema fundamental, por ejemplo, en lo que viene a ser también la inversión pública y la participación del sector privado en la investigación del desarrollo tecnológico, la construcción de operación de infraestructura para la cuestión de los residuos sólidos en este caso. El desarrollo de la inversión en materia de los residuos sólidos deben estar en la norma del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones según el Decreto Legislativo 1252. Entonces, amigos, acá hay una tarea dura en lo que viene a ser en que nosotros debemos ya ir viendo la necesidad que vaya dentro de lo que viene a ser nuestras programaciones multianuales, en lo que viene a ser la cartera de inversión, digamos, de la gestión de inversiones regulado por el Decreto Legislativo 1252. Este es un tema que nos permita, en este caso, ver el tema de la programación multianual y la gestión de inversiones que va regulado por este Decreto Legislativo. La promoción de la inversión pública y privada para la gestión de los residuos sólidos. La excepción establecida en el artículo 25 del Decreto Legislativo 1278 es aplicable a centros poblados o conglomerados menor a 10.000 habitantes que cuenten con municipio propio creado por ordenanza municipal. Entonces acá viene el tema de la inversión
pública o privada, y esto justamente las entidades señaladas en el párrafo precedente, en el párrafo anterior, debe exceptuar, podrán emitir al MINAM una solicitud del titular de la entidad juntando lo siguiente: primeramente, un acuerdo de consejo municipal que aprueba la solicitud de excepción, la memoria descriptiva, en este caso, la memoria descriptiva, la descripción del estado actual de las operaciones y procesos de los residuos sólidos que realiza, las operaciones o procesos de manejo de residuos sólidos generados en el Decreto Legislativo 1278 y su reglamento, que requieren ser exceptuados, sustentando la incompatibilidad con condiciones económicas e infraestructura o equipamiento urbano, o señalando su condición socioeconómico rural. Este es un tema fundamental que nosotros debemos considerar en todo lo relacionado a la memoria descriptiva para el tema de lo que viene a ser inversión en el tema de los residuos sólidos. La propuesta del manejo alternativo de las operaciones o procesos cuya excepción eliminan en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, emitirá el pronunciamiento respectivo. La elaboración de la ficha técnica ambiental en proyectos de inversión de infraestructura de residuos sólidos en caso de centros poblados conglomerados con menor a 5.000. Estas fichas deben ser llenadas justamente por un ingeniero o el equipo técnico municipal que cuente con un ingeniero ambiental o ingeniero civil para relación a lo que viene a ser la elaboración del proyecto. Continuamos con la gestión integral de residuos sólidos no municipales. Los generadores de residuos sólidos no municipales deben complementar un plan de minimización y lo que viene a ser el manejo de los residuos sólidos. El plan de minimización y manejo de los residuos sólidos no municipales, la descripción de las operaciones de minimización, como viene a ser en este caso desde la segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos. El manejo de los residuos sólidos no municipales se realiza a través de una empresa operadora, con excepción de los residuos sólidos similares a los municipales. De acuerdo a la ley de residuos sólidos similares a los municipales, de acuerdo a la ley 29419, ley que regula la 29419, ley que regula al tema de los recicladores, pueden ser entregados a las organizaciones. El tema debe ser formalizados en el marco del programa de segregación de la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos. Entonces acá hay que formalizar de acuerdo a esta ley, la 29419. Los generadores de los residuos sólidos no municipales que no cuenten con instrumento de gestión son responsables de manejar residuos sólidos que generen, teniendo en cuenta lo establecido en el literal A del artículo 55 de esta ley 1278, conducir el registro interno sobre la generación del manejo de los residuos sólidos, contratar a una empresa operadora de residuos sólidos. Y las obligaciones del generador del no municipal, ¿cuáles serían en este caso? Primeramente, brindar facilidades, adoptar medidas de restauración y rehabilitación y o reparación, en este caso, en lo que respecta a la compensación ambiental por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, establecer e implementar estrategias y acciones que conducen al tema de la valorización de los residuos sólidos como primera opción. Presentar la declaración anual, en este caso, de la minimización y gestión de los residuos sólidos, que es un tema fundamental. El tema de la declaración anual, que justamente el tema también de lo que se debe ver es el tema de lo que es, en este caso, el presentar el manifiesto de los residuos sólidos a través del CIGERSOL, y asegurar el tratamiento o disposición final, en este caso, de lo que viene a ser el plan de minimización y manejo de los residuos sólidos. Este tratamiento y disposición le vamos a ver al final cómo nosotros podemos ir implementando en lo que viene a ser. También hay que ver incluir el plan de minimización y manejo de los residuos sólidos dentro de lo que son los instrumentos de gestión ambiental, que deben ver las estrategias y acciones orientadas a la prevención y o minimización de la valorización, y considerar previamente en los instrumentos de gestión ambiental los cambios que impliquen el aprovechamiento o el descarte proveniente de actividades productivas o realizar coprocesamiento conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1278 y el presente reglamento. Las obligaciones del generador no municipal tenemos en caso de los generadores, en este caso las empresas operadoras deben establecer e implementar alternativas de gestión que garanticen la adecuada valorización y disposición final de los residuos sólidos, lo cual deben ser considerados en el IGAR y cumplir con lo establecido en la normativa vigente.
Justamente en lo que viene a ser las obligaciones del generador no municipal, los sectores competentes en coordinación con el MINAN definen los alcances, condiciones y lineamientos en lo que viene a ser las prestaciones de la declaración anual sobre lo que es en este caso la minimización y gestión de los residuos sólidos no municipales, también la denominada declaración anual y los manifiestos de los residuos sólidos y la información a través del SIGERSOL por parte de los generadores no municipales que cuenten con lo que vienen a ser los instrumentos de gestión ambiental. Tenemos primeramente un plan de minimización, en este caso es necesario que se debe elaborar teniendo en cuenta que es dominado plan de manejo de residuos sólidos en los proyectos de inversión según el sistema de evaluación de impacto ambiental que forma parte de los instrumentos de gestión ambiental, los cambios de medidas contenidas en el citado plan y se rigen en lo establecido en el sistema de evaluación ambiental. Hay que ver el tema de la gestión y el manejo económico, en este caso de la parte ambiental de los residuos sólidos, que es un tema creo que de gran importancia. Primeramente, en lo que viene a ser aspectos generales, el plan de minimización y gestión de los residuos sólidos, también denominado plan de residuos sólidos de los proyectos que están sujetos a inversión, que viene a ser el sistema de evaluación en la parte de los instrumentos de gestión ambiental, que se rigen de acuerdo a lo establecido en la norma del sistema de evaluación. Justamente el reporte de casos de evento asociados, en este caso por las empresas operadoras deben desarrollar medidas de contingencia a ciertas emergencias que se le pueden atravesar en lo que viene a ser esto. El reporte de un evento asociado a los residuos sólidos justamente debe ser informado dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido, en este caso el hecho, a la siguiente información: datos generales, la identificación del generador, incluyendo el número de documento que fue aprobado del LIGA, la descripción del origen de las características físico-químicas, toxicológicas, la localización también y caracterización del área donde ocurrió el hecho de la emergencia y de lo que viene a ser con registro fotográfico y archivo del video. El reporte de un caso de un evento asociado a un residuo sólido, en este caso debe haber una instalación del generador, este debe cumplir con la autoridad y la fiscalización dentro de las 24 horas siguientes ocurrió el hecho. Primeramente, las situaciones que ocasionaron la emergencia, la estimación de los posibles daños a la salud de la persona y las acciones para la atención de la emergencia y los pasos a seguir en lo que corresponde esto. La segregación de la fuente es un tema fundamental. El almacenamiento de los residuos sólidos debe ir de acuerdo al peso, al volumen, las características físico-químicas y que garanticen principalmente la seguridad, la higiene y el orden, evitando fugas, derrames y dispersión de los residuos sólidos. Hay que ver que toman las cargas y descargas y el transporte, debiendo considerar la prevención de la afectación de la salud, en este caso de los operadores, y esto deben estar las condiciones de almacenamiento, los no municipios deben estar detalladas en nuestros instrumentos de gestión ambiental. Tenemos entonces los tipos de almacenamiento: inicial o primario, almacenamiento intermedio o el almacenamiento central. El almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos, en este caso, debe disponer de un área acondicionada, techada, distribuir los residuos sólidos peligrosos, contar con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje, y contar con pasillos, en este caso, donde permitan el paso de la maquinaria y equipos que correspondan, así como el desplazamiento según el personal de seguridad o emergencia, y los pisos deben estar material impermeable y resistente. Justamente acá tenemos que ver el tema de los residuos sólidos que generen a veces gases. Se tendrá en cuenta las características de almacén establecidas en el instrumento de gestión ambiental según la alarma aludible, contar con señalización, contar con sistema de alerta contra incendios, contar con un sistema de higienización y lo que viene a ser otras condiciones establecidas en nuestras normas. Los plazos de los residuos sólidos, en este caso hay que tener en cuenta, no debe ser por más de 12 meses. En este caso, para el almacenamiento, debe ser un almacenamiento no de más de 12 meses, de acuerdo a lo que vienen a ser nuestros instrumentos de gestión ambiental. El tema de los manifiestos, que justamente es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, en el tema que justamente van de diferentes colores y son más o menos 3 hojas las que se maneja. Primeramente, esto
es de color verde, que es para el generador, en este caso para el establecimiento o la persona o el establecimiento, en este caso que está generando. La copia blanco es para la empresa operadora y la color amarillo justamente es para la infraestructura de los residuos sólidos, donde va prácticamente al relleno. Hay que tener en cuenta que durante los primeros 15 días de cada trimestre el generador de cada inicio de cada trimestre deben justamente presentar lo que viene a ser la información mensualizada de lo que se ha hecho en el trimestre. El generador de las empresas operadoras conservan durante 5 años los manifiestos de residuos sólidos, en este caso peligrosos, para las acciones de supervisión y fiscalización según corresponda. El transporte justamente es un tema fundamental. El servicio de transporte de los residuos sólidos peligrosos no municipales deben realizarse a través de una empresa operadora y eso está normado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Los tratamientos, hemos visto bien claro que justamente esto van de acuerdo a los instrumentos de gestión ambiental que nosotros debemos entender en cuenta, y hay tratamientos que se pueden nosotros implementar, como son la solidificación, la neutralización, la estabilización y la incinerización. Lo más común que se viene usando justamente en la mayoría de nuestras regiones son la incinerización. O sea, se hace prácticamente en 2 cámaras, una cámara primaria que va a una temperatura de 650 a 850 grados centígrados y una cámara secundaria no menor a 1200 grados centígrados. Y luego hay un sistema de lavado y filtrado de gases para evitar el desprendimiento al medio, digamos al espacio, y evitar la contaminación que exista. Tenemos también la pirrólisis, la esterilización por autoclave, que es lo común que a veces se están generando en establecimientos pequeños, y lo que viene a ser el pretratamiento consistente en la trituración, la mezcla y la dosificación para la producción de combustible derivado de residuos sólidos para posterior volatilización energética por coprocesamiento y coincineración. Entonces tenemos acá las diferentes etapas que hemos visto, desde la segregación, almacenamiento, limpieza, trituración o molido, la compactación física, el empaque o el embalaje, los procesos, métodos, técnicas de tratamiento, otras que establezca en este caso el MINAM. Hay que entender que justamente a veces hay reglas de coprocesamiento en hornos de cemento. No constituyen residuos de coprocesables, en este caso en hornos de cemento, de acuerdo al convenio de Basilea, lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado en el manejo de ciertos desechos radioactivos o nucleares, los desechos eléctricos y electrónicos, las baterías enteras, los desechos corrosivos, incluyendo los ácidos minerales, los explosivos, los desechos que contengan cianuro y los desechos que contengan amianto. Entonces hay que tener en cuenta que esto más bien va a perjudicar, de acuerdo al convenio de Basilea, a nuestro medio ambiente. También los desechos médicos infecciosos, prácticamente hay que tener en cuenta que no se debe ir de frente al cemento, a un horno de cemento. Las armas químicas, las armas que contengan mercurio o metales, como el plomo, desechos de composición desconocida o impredecible, incluyendo los desechos municipales sin clasificar. El MINAM, con opinión favorable de los sectores vinculados, puede incluir otros tipos de residuos. Entonces, amigos, acá en relación a la disposición final hay que tener en cuenta que justamente los residuos sólidos no peligrosos provenientes de la actividad de la construcción y de la munición deben disponerse en escombreras o rellenos sanitarios que cuenten con celdas habilitadas para tal el fin. Entonces es un tema fundamental el tema de lo que viene a ser las celdas habilitadas en este caso. Y bueno, en este caso el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento regula las condiciones y características de las escombreras para ver el tema de las ciertas filtraciones que se pueden dar. Entonces, amigos, respecto a lo que viene a ser el tema de la parte económica. Hay que ver el tema de la comercialización, importación y tránsito y exportación de los residuos sólidos. Hay mucha gente que justamente a veces se dedica a la comercialización en lo que viene a ser de los residuos sólidos aprovechables. En este caso es efectuado por el generador de residuos sólidos, las organizaciones de los recicladores y las formalizados y las empresas
operadoras reguladoras de residuos, operadoras de residuos sólidos, los generadores de residuos sólidos municipales que fomenten o parte del programa de segregación de la fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos municipales. La importación, la exportación y el tránsito de los residuos sólidos municipales se regulan a través del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos de los residuos sólidos peligrosos y otros desechos y su eliminación. Justamente lo tenemos en el libro naranja, en el manejo del libro naranja, en donde hablan justamente sobre el tema del transporte de los residuos sólidos de acuerdo al Convenio de Basilea. Tenemos justamente que la autorización para la importación, tránsito y exportación de los residuos sólidos es realizada en este caso por lo que viene a ser el MINAM. El MINAM, a través de la Dirección General de Residuos Sólidos Municipales, autorizan la importación, tránsito y exportación de los residuos sólidos para cada embarque. En caso de la importación o exportación de múltiples residuos sólidos, embarques de residuos sólidos con el mismo lugar de origen, fuente generadora, características físicas, químicas, procesos y destinos, se emite una sola autorización de importación y exportación, el cual será validada por múltiples operadores y tendrá una vigencia máxima de 12 meses. Para la importación de los residuos sólidos peligrosos tenemos primeramente, en este caso hay que tener una memoria descriptiva, la copia simple del certificado de análisis físico-químicos, microbiológicos, radiológicos o toxicológicos sobre la composición de los residuos sólidos según correspondan, la copia simple de la póliza de seguro según lo establecido en el artículo 82 del presente reglamento, copia simple de la notificación del país exportador por la autoridad competente de dicho país, en donde se establece que los residuos sólidos no causarán daño al ambiente ni a la salud. En relación al registro autoritativo por parte de las empresas operadoras, en este caso hay que tener en cuenta que en lo que viene a ser el encargado, el ente que da donde se realiza es en el MINAM. Quien da la resolución directoral es el MINAM. Las municipalidades que realicen directamente operaciones de residuos sólidos municipales de acuerdo con lo establecido con la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, no requieren el registro autoritativo de lo que viene a ser de las empresas operadoras de residuos sólidos. Entonces, estas empresas autoritativas prácticamente pueden tener autorización del inicio de operaciones que se detallan a continuación. Primeramente, desde el barrido y la limpieza de los espacios públicos, la recolección y transporte, la transferencia, el tratamiento, la valorización y la disposición final de dichos residuos sólidos en este caso. La inscripción del registro autoritativo por parte del MINAM para obtener, en este caso por parte de las empresas operadoras, deberá tener con la siguiente información: datos generales de la empresa consignados con el registro único de contribuyente, el número de partida electrónica y asiento de la inscripción de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, donde conste el objeto social de la empresa y se encuentre vinculado al manejo de los residuos sólidos. Datos del domicilio legal y o ubicación de la planta de operaciones y o infraestructura de residuos sólidos según corresponda. Entonces hay que ver que los datos de la resolución del documento, en este caso que aprueba el instrumento de gestión ambiental en caso de la empresa operadora pretenda mejorar la infraestructura, en caso de la empresa operadora quiera también mejorar la infraestructura de los residuos sólidos, los datos responsables de la dirección técnica de la empresa en conformidad al artículo 60 del decreto legislativo 1278. ¿Quién va a ser el responsable? Tiene que ser un ingeniero sanitario o ingeniero ambiental o un especialista dedicado al tema de residuos sólidos. Datos de licencia del funcionamiento vigente del domicilio legal, que es un tema fundamental de las plantas de operaciones y de la infraestructura, en este caso de los residuos sólidos, según corresponda por la autoridad, en este caso municipal, de la municipalidad respectiva, consignado en un giro de negocio de acuerdo a las operaciones, en este caso a realizar.
La inscripción en el registro autoritativo, este es un tema fundamental. Tenemos que ver el tema de la descripción de las operaciones que pretende desarrollar la empresa operadora, la descripción de equipos e infraestructura para las operaciones y lo que viene a ser la clasificación y ámbito de la gestión de los residuos sólidos que se pretenda manejar. La inscripción de los registros también hay que ver el tema de las unidades vehiculares, que es un tema fundamental que hay que tener en cuenta. En caso de lo que es los vehículos propios, hay que consignar los siguientes datos. Primeramente, el número de la tarjeta de la propiedad, el número de partida registral, el asiento de inscripción de la SUNAR en donde se encuentre inscrito el vehículo. En caso de los vehículos alquilados, adjuntar copias simples de los contratos o leasing vigentes que deberán contener los siguientes datos del vehículo: número de tarjeta de propiedad, número de partida registral, el asiento de la inscripción de la SUNAR en donde se encuentre inscrito el vehículo. Hay que tener en cuenta la declaración jurada indicando la autenticidad de los documentos, que es un tema fundamental, en copia simple de conformidad a lo establecido en el artículo 17 del texto único, la ordinario, ley 27444, ley de procedimientos administrativos, la declaración jurada de no ser micro o pequeña empresa en caso que pretenda manejar residuos sólidos peligrosos. La inscripción entonces tenemos que debe tener también sus planes de contingencia, en este caso planes de medidas de atención de emergencia frente a ciertos, en este caso incidentes como son por ejemplo incendios, derrames, colisión, volcadura, desastres naturales y otros que apliquen en el tema del manejo de los residuos sólidos. Justamente ese es un tema fundamental, que lo que viene a ser el plan de contingencia se debe elaborar siempre para todo lo que viene a ser incendios, derrames, colisiones, volcaduras, desastres naturales y otro que justamente está en relación al tema del manejo de los residuos sólidos. La copia simple del permiso, en este caso, por parte del MTC, en lo que viene a ser para el tema el vehículo destinado para vehículos peligrosos, y copia simple del permiso de operación de transporte de mercancías para residuos sólidos no peligrosos. Entonces acá tenemos que prácticamente la copia simple va para lo que viene a ser el transporte terrestre en caso de los residuos sólidos peligrosos, y copia simple en el caso de lo que viene a ser operaciones de transporte de mercancías en general para lo que viene a ser los residuos sólidos no peligrosos. Entonces, un poco para resumir, acá tenemos que hay que también ver el tema del pago por derecho de tramitación, casi es un promedio de 1.600 soles que se paga al MINAN. La copia simple de documento que se acredite la especialización en gestión y manejo de los residuos sólidos, en este caso del profesional. Copia simple de la póliza de seguros que cubren los riesgos del ambiente y contra terceros en el caso de manejo de residuos sólidos peligrosos. La gestión de las empresas operadoras de registros sólidos en el registro autoritativo de las empresas operadoras se da mediante constancia, en este caso que mediante una resolución otorgada por lo que viene a ser el Ministerio del Ambiente. Esto es fundamental, que se debe entender que tenemos que tener una resolución directoral aprobada, nuestra RD, donde ya nosotros tenemos el permiso como para funcionar como empresa operadora. Hay que entender que la aplicación de las operaciones de las empresas operadoras del registro autoritativo requiere ampliar, a veces también requiere ampliar en otras actividades, por lo que se puede presentar un formulario o solicitud para la ampliación de operaciones, el cual debe contener lo siguiente: descripción de las operaciones que se requiere ampliar, clasificación y ámbito de la gestión de los residuos sólidos que se pretende manejar con la ampliación de las operaciones. En caso de vehículos propios, consignar los siguientes datos: número de tarjeta, número de partida registral, el asiento de inscripción de la SUNAR en donde se encuentre inscrito el vehículo. Las empresas operadoras que se requiere ampliar las operaciones consignadas en el registro autoritativo debe presentarse al MINAN, además del pago por el derecho de tramitación, los siguientes requisitos, los mismos que deben estar relacionados comúnmente con las nuevas operaciones: el formulario
o solicitud para la ampliación de operaciones, el cual debe contener la siguiente información. En caso de vehículo alquilado, adjuntar copias simples de los contratos o alquiler leasing vigente, que deberá contener los siguientes datos del vehículo: número de tarjeta de propiedad, el número de partida a registrar, el del distrito de la zona en donde se encuentre inscrito el vehículo. En caso de lo que viene a ser que requiera justamente, nosotros tenemos que tener en cuenta la declaración jurada de no ser microempresa. Cuando se requiere ampliar a otras actividades, la empresa operadora es una declaración jurada simple de no ser microempresa o pequeña empresa que requiera manejar residuos sólidos peligrosos. Declaración jurada indicando autenticidad en los documentos que se está presentando. Hay que entender un poco lo que viene a ser los documentos o formularios o solicitud. La copia simple de la resolución, documento que aprueba los instrumentos de gestión que pretenda manejar infraestructura de residuos sólidos, como son los rellenos o las plantas de tratamiento, las plantas de transferencia, el plan de contingencia en el cual se medirán la atención de emergencias, incendios, derrames, colisión, volcaduras y otro para residuos sólidos. Hay que entender que también en caso de que se requiera manejar residuos sólidos peligrosos, adicionalmente se debe tener el permiso de las operaciones para el servicio de transporte terrestre por parte de los materiales o residuos sólidos peligrosos por carretera, en este caso por el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para el caso de los residuos sólidos peligrosos, el MINAM procede a la ampliación de operaciones en el registro autoritativo en un plazo no mayor de 30 días hábiles. El cese de una actividad de empresa operadora de residuos sólidos. ¿Cómo nosotros podemos cesar de una actividad de empresa de residuos sólidos? Debe ser comunicada formalmente al MINAM por el representante legal de la empresa operadora de residuos sólidos. Ante dicha comunicación, el MINAM deja sin efecto la inscripción del registro autoritativo. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas operadoras? Este es un tema fundamental. Creo que debemos tener en cuenta, primeramente, asegurar un adecuado control del riesgo sanitario y ambiental. Yo creo que este tema es algo fundamental que nosotros debemos establecer: transportar los residuos sólidos de acuerdo a la naturaleza física, química y biológica de la característica de la peligrosidad o incompatibilidad con otros residuos, garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos y de los vehículos en el caso de transporte de residuos sólidos, que a su vez debe contar con una señal visible del tipo de los residuos sólidos que requieran transportar. El personal a cargo de la recolección y transporte de los residuos sólidos debe contar con equipos de protección personal. Debe haber recibido una capacitación sobre los tipos y riesgos de residuos sólidos que manejan y los procedimientos frente a incidentes como son incendios, derrames, entre otros. Utilizar las rutas de vehículos de transportes, en este caso es fundamental la autorización por parte de la municipalidad. Entonces, las rutas a seguir dentro de la zona, digamos, urbana de una localidad en donde debemos, o el horario que se debe desplazar, en este caso los vehículos dedicados al transporte de los residuos sólidos, es autorizado por la municipalidad provincial correspondiente. Emplear vehículos para el transporte de residuos sólidos peligrosos con las siguientes características: generalmente son de color blanco, son identificables, visibles de color rojo el tipo de residuo que requiere transportar a ambos lados del compartimiento de la carga, el nombre y el teléfono de la empresa operadora de residuos sólidos en ambas puertas de la cabina de conducción y el número de registro emitido por el MINAM en ambos lados de la parte de la carga del vehículo en un tamaño de 40 por 15 centímetros, un tamaño de 40 centímetros de largo por 15 centímetros, donde va el registro emitido en este caso por el Ministerio del Ambiente. Los vehículos para el manejo de los residuos sólidos biocontaminados deben ser exclusivamente utilizados para este fin. La autorización por el transporte de los residuos sólidos, en este caso, deben estar inscritas en el registro autoritativo, deben contar con autorización para el transporte de los residuos sólidos peligrosos emitidos por la municipalidad provincial. La revocación de la inscripción: el MINAM puede revocar la inscripción del registro autoritativo de las empresas operadoras, y la revocación trae como consecuencia la exclusión, en este caso, de la empresa a no ser ya considerado como una empresa operadora de residuos sólidos.
Vamos a ver un poco un tema fundamental, la infraestructura para la gestión de los residuos sólidos. En este caso yo creo que este tema es importante para los amigos que están participando en el evento, porque prácticamente con ello vamos a ver todo lo que viene a ser infraestructura. Justamente es en forma previa la construcción e inicio de operaciones deben contar prácticamente con los instrumentos de gestión ambiental aprobados por nuestra municipalidad provincial o lo que viene a ser nuestro gobierno nacional, y el proyecto debidamente aprobado por la autoridad competente, que es el gobierno regional o la municipalidad, con la licencia de funcionamiento de acuerdo a normativa vigente. En este caso el MINAM dicta normas complementarias para el diseño, operación y mantenimiento de la infraestructura de los residuos sólidos, en las mismas que serían en cumplimiento obligatorio. Toda infraestructura de residuos sólidos deben cumplir como límite lo siguiente: primeramente, garantizar la accesibilidad a la infraestructura de los residuos sólidos, el sistema de seguridad contra incendios, en este caso dispositivos de seguridad operativos y equipos e indumentaria que deben contar el personal que está dentro de lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso el tema de del manejo de los residuos sólidos. Toda infraestructura de residuos sólidos debe cumplir por lo que viene a ser garantizar el sistema de seguridad contra incendios, lo que viene a ser la exclusividad, en este caso para la realización de las actividades operativas de la infraestructura, quedando como excluidos los fines de vivienda, crianza de animales y la quema de los residuos sólidos, las instalaciones sanitarias y los vestuarios para el personal que está laborando dentro de lo que viene a ser nuestras plantas, en este caso de tratamiento o plantas de relleno sanitario, y la señalización de las zonas de tránsito y áreas de seguridad según corresponda. Hay que tener en cuenta la barrera sanitaria natural o artificial, en este caso un perímetro de infraestructura de disposición final. Para otras infraestructuras deben contar con un cerco perimétrico de material nombre, el suministro de agua para realizar actividades de lavado o lo que viene a ser higienización, el alcantarillado y suministro de energía eléctrica, el registro de la cantidad de residuos manejados, que es un tema fundamental para lo que viene a ser la aprobación de los expedientes. Es un tema fundamental de los residuos sólidos. El expediente técnico de los residuos sólidos previamente debe ser aprobado por las autoridades competentes. Para ello debe considerarse primeramente el formulario dirigido a la autoridad competente, el número de resolución o documento que apruebe los instrumentos de gestión ambiental, el número de la partida registral, la Superintendencia Nacional, en este caso de Registros Públicos, que viene a ser la SUNAR, en que la empresa o la entidad según corresponda. Entonces tenemos acá en el formulario de solicitud debe estar los datos del titular del proyecto, el número del RUC de la empresa o la entidad del titular, del representante legal, DNI, en este caso del representante legal, la declaración jurada indicando la autenticidad del documento presentados en copia simple. Esto debe ser justamente prácticamente a través de una declaración jurada, donde se considera en este caso la autenticidad de los documentos que son presentados en copia simple por parte de lo que viene a ser en este caso para la formulación de lo que es el tema de los que es en este caso los expedientes para lo que es el tema de los documentos de infraestructura de residuos sólidos. Además, se debe considerar también el formulario de solicitud dirigida a la autoridad competente. En caso de terreno donde se desarrollara el proyecto, tenemos que tener en cuenta el proyecto de inversión de la infraestructura no sea de propiedad del titular del proyecto, copia simple del proyecto que autorice en este caso el terreno para tales fines. El pago, en este caso de derecho por tramitación, que se debe realizar de todas maneras al MINAM. Y lo que viene a ser en este caso aprobación en obras de infraestructura, también debemos continuar el expediente técnico de infraestructura de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma técnica G040, donde está el decreto de las definiciones aprobadas por el Decreto Supremo 011-2006, Vivienda y Construcciones y sus modificaciones, el manual de operación de la infraestructura de los residuos sólidos. Y hay que tener en cuenta que la vida útil en este caso de un proyecto en lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser un relleno sanitario es por no menor de 10 años, y el expediente del técnico de la obra y el manual de operaciones debe estar firmados por un profesional de ingeniería civil, sanitario, ambiental. Asimismo, los estudios específicos que forman parte del expediente técnico deben estar suscritos por los respectivos profesionales.
Un poco para entender bien las plantas de valorización. En este caso son infraestructuras donde se realizan operaciones como actividad de acondicionamiento, la biodegradación o fracción orgánica de los residuos sólidos con fines de producción de energía o mejorar el suelo. En este caso la parte orgánica, el uso de residuos sólidos orgánicos para el desarrollo del compostaje, para ayudar en este caso al suelo, la recuperación de aceites usados, el desmantelamiento o el desamblaje de residuos sólidos, aparatos eléctricos y electrónicos y otras alternativas de lo que corresponde a la valorización. Las condiciones mínimas de una planta de tratamiento no deben estar ubicadas en áreas de zonificación residencial, principalmente no obstaculizar el tránsito vehicular, disponer de un sistema, en este caso de lavado, de limpieza y fumigación, para evitar la presencia de los insectos como son las cucarachas, como son en este caso las moscas o cualquier artrópodo, y la fumigación o nebulización en este caso para disminuir la carga de las poblaciones, y también de los reservorios, contar con canales para la evacuación de aguas de lluvia según corresponda a la realidad en este caso de nuestra ubicación geográfica. Entonces hay que ver en cuenta las características de las plantas, contar con el área para la maniobra y los vehículos, independización del área de manejo de los residuos sólidos del área administrativa y del laboratorio, contar con el sistema de iluminación, que es un tema fundamental, el tema de la iluminación y ventilación, contar con paredes impermeables y lavables y contar con sistemas contra incendios. Las condiciones mínimas de las plantas de transferencias. ¿Cuáles son las condiciones mínimas de las plantas transferencias? Este es un tema fundamental, que hay justamente muchas observaciones. A veces cuando hacemos una planta no debe ubicarse en zonas de zonificación residencial, disponer de vías de fácil acceso a los vehículos recolectores, no obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal y contar principalmente con un sistema de carga y de descarga de los residuos sólidos. Tener un sistema de pesaje, en este caso de acorde a las necesidades de las plantas de transferencia. Las condiciones mínimas de las plantas hay que disponer de un sistema alterno de operación en caso de ciertas fallas o emergencias, contar con paredes y pisos impermeables en zonas de carga y descarga, disponer de un sistema de lavado, limpieza y nebulización por el tema de alguna plaga, de algún artrópodo o insecto perjudicial a la salud pública, contar con canales de evacuación agua según corresponda. La ubicación de las infraestructuras en lo que viene a ser el tema de los rellenos sanitarios. Este es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien, en cuál debe ubicarse a una distancia no menor de 500 metros de la población, así como granjas porcinas, avícolas, entre otras. Por excepción, de acuerdo a lo que establece un instrumento de gestión ambiental, la autoridad ambiental podría permitir su ubicación en distancias menores sobre la base de los potenciales riesgo a la salud o a la población. No estar ubicada a distancias menores de 500 metros de las fuentes de aguas superficiales, ríos, quebradas, riachuelos, acequias. Por excepción y de acuerdo al establecido en el IGA, la autoridad ambiental podría permitir su ubicación a distancias menores, considerando la delimitación de la faja marginal conforme a la norma vigente de la materia. No debe estar ubicada en zonas pantanosas, humedales o recarga de acuíferos, no debe estar ubicada en zonas con presencias con fallas geológicas, no debe estar ubicado en donde se genere asentamientos o deslizamientos o destabilicen la integridad de la infraestructura, en este caso de los residuos sólidos. Y un tema fundamental que justamente se ha visto por el tema de lo que viene a ser nuestros aviones, a veces que justamente para la implementación de una infraestructura de disposición final de los residuos sólidos, a ser ubicada en áreas de seguridad de los aeródromos previstas de la normativa, en este caso aeronáutica, y establecida por la disposición general, en este caso la Dirección General Aeronáutica Civil del MTC, ubique, dice, dentro de lo que viene a ser prácticamente a 13 kilómetros de radio con un centro de punto de referencia del aeródromo, y se requiere una opinión favorable de la Dirección General de la Aeronáutica Civil. Para tal el fin, el efecto del titular del proyecto debe presentar un estudio de riesgo de salud ocupacional
que debe ser evaluado por la Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a los criterios y a los requisitos establecidos en norma vigente. Y un tema fundamental que justamente se ha visto bastante es el plan de cierre de infraestructura de la disposición final de los residuos sólidos. Justamente esto es un tema que nosotros estamos justamente viendo, que cuáles son lo más mínimo que debe contar primeramente un diseño de cobertura, que es la parte final, donde podríamos nosotros dedicarlo para lo que viene a ser sitios recreacionales o sitios en este caso de áreas verdes, el control de gases, el control de manejo y tratamiento de lixiviados, el programa de monitoreo ambiental, las medidas de contingencia posterior al cierre y los proyectos de uso de área después de su cierre. Entonces esto es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. El relleno sanitario, que justamente es un tema que se ha explicado, hay que tener en lo que viene a ser las instalaciones de un relleno. Primeramente hay que tener un tema que nosotros debe cumplir como mínimo, primeramente la impermeabilización de la base y de los taludes del relleno para evitar la contaminación, y eso a través de los lixiviados, que vienen a ser los líquidos que se generan de los residuos sólidos. De no cumplir con las condiciones antes descritas, la impermeabilización de la base y de los taludes del relleno sanitario debe contar con un uso de geomembrana con un espesor mínimo de 1.2 milímetros y su uso geotextil entre la geomembrana. Los drenes de lixiviación de la planta de tratamiento o sistemas de recirculación interna de los mismos, los drenes de chimenea en este caso para la evacuación de la liberación de los gases, que justamente es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, la liberación de los gases que a veces se genera por el desprendimiento de ciertos gases que forman de los residuos sólidos a través de chimeneas. Tenemos también los canales perimétricos, en este caso de intersección y evacuación de aguas escorrentías superficiales, las barreras sanitarias que pueden ser barreras naturales o artificiales, los pozos para el monitoreo de agua subterránea en caso que corresponda al sistema de monitoreo y control de gases de lixiviados, y la señalización y letreros de información conforme a la normativa según la seguridad y la salud del trabajo. Y por último tenemos el sistema de pesaje y registro. Entonces, amigos, la instalación de los rellenos sanitarios, hay que tener el pesaje y registro, el control de los vectores y reservorios o roedores que se deben realizar con una periodicidad, las instalaciones complementarias tales como la caseta, las oficinas administrativas, el almacén, los servicios higiénicos y vehiculares. Nosotros tenemos que estar a tanto y acompañado con lo que viene a ser el tema de los residuos sólidos municipales. En caso que tengan menores a 200 toneladas diarias, deben implementarse captura y quema convencional de gases u otras medidas orientadas a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Las operaciones mínimas, en este caso de un relleno sanitario. ¿Cuál debe hacerse las operaciones mínimas? La recepción y el pasaje del tipo de los volumen de los residuos sólidos, la nivelación y compactación diaria, la cobertura diaria con capa de material que permita el correcto confinamiento de los mismos, que no ingrese el agua, la compactación diaria de un espesor no menor a 20 centímetros, la cobertura final de los material de un espesor que no sea menor a 0.5 metros, el monitoreo de los parámetros establecidos en la línea base para la calidad del aire, del suelo, del ruido y del agua, superficial o subterránea en caso corresponda. Hay que ver también el mantenimiento de los pozos de monitoreo, los drenes, los lixiviados, las chimeneas, la evacuación y el control de los gases, en este caso en las caletas. Las instalaciones de los rellenos de seguridad. Justamente el relleno de seguridad va netamente para lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso los residuos sólidos peligrosos de hospitales, de centros médicos de apoyo y servicios de investigación. Impermeabilización de la base y de los taludes de relleno para evitar la contaminación ambiental con un lixiviado de K igual a 1 por 10 por 9 para los residuos sólidos peligrosos, y para ello un espesor de 1 punto y tantos, un espesor de 1 punto.
la geomembrana un espesor no inferior a 2 milímetros y la geotextil una protección y filtración. Hay que ver la capa de drenaje de los lixiviados, que es fundamental que se contenga. También tenemos los drenajes, en este caso el tratamiento de la recirculación interna de los mismos, los drenes, las chimeneas, la evacuación y control de gases, los canales perimétricos, la intersección y evacuación de las aguas escorrentía superficiales, las barreras sanitarias, los pozos de monitoreo de aguas subterráneas en caso corresponda, los sistemas de monitoreo y control de gases lixiviados y la señalización y letreros de la información. El relleno de seguridad, en este caso tenemos que tener en cuenta el sistema del pesaje, el control de vectores, instalaciones complementarias, contar con un laboratorio de sus instalaciones para operación de los mismos, y la celda de seguridad es aquella donde se disponen los residuos sólidos peligrosos para aquellas celdas que se implementan dentro de las instalaciones industriales. Dentro de las operaciones del relleno de seguridad tenemos acá justamente el control y el registro sistemático de origen, tipo, características, volumen, ubicación exacta de las celdas, lugares. Tenemos el confinamiento de los residuos, la resección y pesaje de los residuos, el tratamiento de los residuos sólidos, el confinamiento de los residuos sólidos, el mantenimiento y monitoreo de los drenes, de los lixiviados, las chimeneas y de las aguas superficiales. Vamos ahora a ver el tema de lo que viene a ser un tema fundamental y creo de gran importancia para los gobiernos locales, es el tema de la recuperación de áreas degradadas. Esto lo ve el SENACE, que justamente hay que ver el tema de elaboración de un plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos que debe ser aprobado por la autoridad competente, en este caso por la municipalidad provincial y el gobierno regional. El plan de recuperación debe incluir actividades como son la delimitación del área a recuperar, incluye un cerco perimétrico, el diseño de la estabilización del sueño, la cobertura, el confinamiento final de residuos sólidos, el manejo de gases, el manejo de lixiviados y de aguas pluviales, la integración paisajista con el entorno natural. La recuperación, como parte de la actividad del plan antes mencionado, se puede implementar celdas transitorias para la disposición final de los residuos sólidos, con una capacidad para la disposición final de estos hasta por un plazo de 3 años, en el que paralelamente deberán garantizarse la supuesta operación de infraestructura de residuos sólidos a través de un proyecto de inversión pública a fin de garantizar la adecuada prestación del servicio de la limpieza pública. En relación a las áreas degradadas de los residuos sólidos municipales, requiere una aprobación del plan de manejo de residuos sólidos. En este caso son requisitos de lo que viene a ser la prescripción, las solicitudes aprobadas por el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos municipales y el programa de reconversión y manejo de áreas degradadas por los residuos sólidos. Además del pago por derecho de tramitación, son los siguientes requisitos: el informe de la descripción del manejo de los residuos sólidos. Y además tenemos acá el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Se debe considerar lo siguiente: primeramente, un informe donde se dan las características del área degradada, que incluya ubicación, extensión y evacuación de la calidad ambiental de los componentes suelo, agua y aire. En lo que conviene acá la reconversión, hay que de todas maneras tener un informe de lo que viene a ser la memoria descriptiva detallada, las actividades de recuperación, en este caso las medidas de gestión de riesgos y respuestas eventuales a accidentes efectuadas a la salud o al ambiente durante la implementación de las actividades de recuperación, y las acciones de cierre definitivo de las celdas transitorias. Las áreas degradadas por los residuos sólidos, en este caso hay que ver el tema de un documento que contenga las acciones del monitoreo, de la vigilancia de las actividades de recuperación, y de no ser el caso, las medidas para prevenir, mitigar y o corregir los impactos ambientales. Entonces, amigos, acá un poco hay que ver algunos requisitos que piden para ver el tema. Justamente en lo que viene a ser un programa de reconversión se debe considerar lo siguiente: copia simple del expediente técnico del proyecto, el informe de descripción de las características del área degradada, el plan de manejo ambiental que identifique y garantice las medidas que realizará prevenir, mitigar y o corregir los impactos ambientales identificados.
Entonces, el programa de reconvención de áreas degradadas por los residuos sólidos se debe considerar primeramente un plan de vigilancia ambiental que incluya los mecanismos de implementación del sistema de vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para asegurar el cumplimiento de las medidas conectivas en el plan de manejo ambiental, considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempeño. Planes de contingencia que consideran las medidas de gestión de residuos sólidos y respuesta a los eventuales accidentes, en este caso en las actividades de reconversión de áreas degradadas, en lo que viene a ser los instrumentos de gestión complementaria al sistema de evaluación, en este caso de impacto ambiental, para el programa de reconvención y manejo de las áreas degradadas de los residuos sólidos. Se debe considerar lo siguiente. Primeramente, el plan de cierre, en este caso, es el responsable de los programas de reconversión del área degradada de los residuos sólidos municipales, o el plan de recuperación de áreas degradadas debe presentar ante la autoridad competente la solicitud de aprobación de dichos documentos previamente a su ejecución. Primeramente, debemos presentar una declaratoria de emergencia que procede cuando, en este caso, vamos a ver el tema de la declaratoria de emergencia, cuáles son los requisitos que deben cumplir para declarar una emergencia sanitaria por el tema de residuos sólidos. En este caso, primeramente debe cumplir las siguientes causales. En este caso, primeramente, la declaratoria de emergencia procede cuando como resultado de la inadecuada gestión ambiental se verifica el cumplimiento de al menos de los siguientes unos causales. Uno, por lo menos, potencial de riesgo a la salud de las personas, afectación directa, en este caso de cuerpos naturales del agua y sus bienes asociados que ponen en riesgo la calidad de los mismos, y la afectación directa de áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento o áreas de patrimonio arqueológico, cultural, monumental, y las reservas indígenas y reservas territoriales o áreas donde habitan los pueblos indígenas. Entonces, amigos, la declaratoria de emergencia debe cumplir los siguientes causales, como son también las ocurrencias de desastres naturales que afecten o impidan el adecuado manejo de los residuos sólidos si no existe declaratoria previa al estado de emergencia por desastres o peligro inminente. El cese total o parcial de las operaciones de procesos de gestión y manejo de los residuos sólidos y otras que establezca en este caso el MINAM. El procedimiento de la declaratoria de la emergencia parte o evalúa la procedencia de la declaratoria en un plazo no mayor de 5 días calendarios, o sea, el MINAM tiene que evaluarlo y toma conocimiento de la posible. Al día siguiente, tomado conocimiento, el MINAM puede, en este caso, informar a las entidades involucradas. Estas entidades se encuentran obligadas a remitir una información requerida en un plazo no mayor de 3 días calendarios de formulada la solicitud. En caso que resulte procedente la declaratoria de emergencia, el MINAM emite una resolución resolutiva en la cual procede el ámbito territorial, el tiempo de duración que prácticamente no debe exceder de 60 días. Se puede prorrogar si amerita unos 45 días adicionales a ser implementadas por entidades correspondientes, dentro de las cuales elaborarán un plan de acción para la atención de la emergencia. Uno, lo que viene a ser el tema de justamente la educación ambiental. Actualmente una preocupación por parte de nuestro Ministerio del Ambiente es la implementación de políticas, de estrategias educacionales ambientales. Y con estos lo que se está buscando que a través de los gobiernos regionales y las municipalidades deban realizar actividades dirigidas de promover primeramente el fortalecimiento de capacidades de todos los actores involucrados en la gestión y manejo de los residuos sólidos, el fomento de la participación de la ciudadanía a través de la formación de promotores y promotoras ambientales escolares, comunitarios y empresariales, el desarrollo de las campañas de comunicación e información ambiental en materia de residuos sólidos y el acceso a información en materia de residuos sólidos, entre otros. Vamos a un tema fundamental en lo que corresponde prácticamente a lo que viene a ser el tema de fiscalización. Creo que es un tema fundamental que nosotros estamos viendo que ya la UEFA y otros sectores dentro de los gobiernos regionales estamos siempre apuntando a lo que viene a ser el tema de la supervisión.
Las autoridades competentes tenemos primeramente el ente encargado en lo que viene a ser la fiscalización y la sanción en tema de residuos sólidos, es el organismo, en este caso de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, y las entidades fiscalizadoras que también pueden participar a nivel nacional o regional y local. Adicionalmente a las UEFAs tenemos justamente, se atribuye las siguientes funciones, que es supervisar, fiscalizar y sancionar, en este caso en las medidas administrativas sobre los responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos que hayan generado o en este caso con instrumentos de gestión ambiental complementarias al sistema de evaluación de impacto ambiental. Las autoridades sectoriales, los gobiernos regionales en su calidad de ente fiscalizador, entonces nacional y regional respectivamente, ejercen algunas funciones tanto de supervisión, fiscalización y sanción sobre las personas naturales o jurídicas que realizan actividades bajo el ámbito de la competencia que generen residuos no municipales o cuenten con un instrumento de gestión ambiental o las autorizaciones correspondientes. Las municipalidades provinciales en su calidad de ente fiscalizador local ejerce función de supervisión, fiscalización y sanción sobre la prestación primeramente del barrido, de la limpieza de los espacios públicos, del almacenamiento, de la comercialización, de la recolección y el transporte dentro de la jurisdicción, sean realizados por empresas operadoras de residuos sólidos o municipalidades distritales. Las municipalidades distritales en su calidad de ente fiscalizador ambiental también ejercen una función de supervisión, una función de fiscalización y sanción en el manejo de los residuos sólidos en su jurisdicción en el marco de sus competencias. Dentro de las medidas administrativas tenemos dos medidas bien, digamos, que debemos tener en cuenta: las medidas cautelares, que son disposiciones a través de las cuales se imponen al administrado, en este caso, una orden para prevenir el daño irreparable al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas ante la detención de una omisión de una presunta infracción. Estas medidas cautelares es fundamental que nosotros debemos siempre tener en cuenta en el proceso de la fiscalización en lo que viene a ser. Las medidas correctivas son disposiciones a través de las cuales se imponen al administrado el orden de realizar acciones necesarias para revertir o disminuir en lo posible el efecto nocivo de la conducta inductora que hubiera podido producir el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. La UEFA puede dictar medidas cautelares antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador en el marco de las competencias. Entonces, el ente encargado de lo que viene a ser las medidas cautelares, en este caso sería UEFA. Hay que tener en cuenta que justamente el tema de las sanciones a veces va desde una UIT ni mayor a 100 UIT, lo cual debe ser pagada en el plazo de 5 días. En el caso de persistir el incumplimiento, hay una nueva multa correctiva duplicando, sucesiva y limitándose el monto a la última coercitiva impuesta hasta que se cumpla con la medida ordenada conforme a lo establecido a la ley 29325, ley del sistema de evaluación y fiscalización ambiental, o la ley 28611, ley general ambiental. Las infracciones prácticamente son el perjuicio respectivo a la tipificación de las infracciones por el incumplimiento de las normas de gestión de residuos sólidos desde la parte de origen minero, energético, agropecuario, agroindustrial, de las actividades de construcción de los establecimientos de salud, de los servicios médicos de apoyo y otras competencias sectoriales, en este caso de la OEFA, y los entes fiscalizadores tanto a nivel nacional y regional. Supletoriamente son la siguiente tipificación de infracciones y escalas. Y acá vemos prácticamente las diferentes infracciones de lo que tenemos acá, prácticamente de acuerdo a los procesos, primeramente los generadores de residuos sólidos no municipales de los residuos sólidos. Tenemos acá prácticamente todo lo que viene a ser. Tenemos acá de lo que viene a ser en el instrumento de gestión ambiental. Tenemos lo que viene a ser de las empresas operadoras, prácticamente también hay hasta 100 UITs, ciertos, cuando opera sin estar inscrito en el registro del MINAM, cuando a veces no son entregados los manifiestos, 30 UIT, no contar con un plan de contingencia frente a incendios, 100 UIT, no contar con una bolsa de seguros, hasta 100 UIT, y abandonar, invertir o disponer los residuos sólidos en lugar
de autorizaciones por parte de la autoridad competente hasta 650. Yo creo con lo que viene a ser el tema del abandonar o vertir fácilmente se está cortando a lo que viene a ser a lo que es en este caso la disposición irregular o en que a veces hacen se hace en ciertos lugares que más bien originan la contaminación ambiental y estaríamos nosotros produciendo el daño a nuestro medio ambiente de nuestras regiones. Las multas no deben superar el 10% del ingreso bruto anual percibido por parte del infractor en el año anterior a la fecha que cometió la infracción, o sea, el 10%. Y una disposición complementaria que la vamos a pasar rápidamente. Prácticamente tenemos el Cigersol. El Cigersol, que prácticamente es viene a ser con la información que nosotros de los residuos sólidos no municipales deben, en este caso, complementar a la autoridad competente a través de los manifiestos y este reporte trimestral que debe darse prácticamente a las autoridades competentes. Para lo que buscamos acá justamente también a través de las declaraciones anuales de minimización y de la gestión de los residuos sólidos, un poco tener un orden de cuánto se está generando para el informe anual. Las empresas operadoras en este caso tienen que tener siempre el registro en lo que viene a ser el Ministerio del Ambiente. El Reglamento Nacional de Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos, de acuerdo, tiene una normativa especial, lo que son aparatos eléctricos o electrónicos, y esto va justamente a través del Decreto Supremo 01-2012, que aprueba el Reglamento Nacional para Gestión y Manejo de los Residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, más conocido como RAE, y sus normas complementarias. Los residuos sólidos no peligrosos, y esto es un tema fundamental, están notificados como de acuerdo a la resolución legislativa la 26234, Convenio de Basilea, en donde al menos que contenga materiales de sustancias que están establecidas en el anexo 1 del Convenio de Basilea en una cantidad tal que confiera una de las características y de lo que viene a ser el anexo 4 de la lista de características peligrosas. Vamos a referirnos a algunas listas como lo tenemos acá, que lo que viene a ser lo que son residuos que están contenidos como que contengan metales de acuerdo al Convenio de Basilea, por ejemplo metales preciosos como oro, plata, platinio, mercurio, la chatarra de hierro y acero, chatarra de cobre, chatarra de níquel, aluminio, zinc, estaño, tungsteno, molibdeno. Tenemos residuos y metales que contengan metales, chatarra de tantalo, magnesio. Tenemos cromo, cobalto, bismuto, titanio, circonio, manganeso, germanio, vanadio, torio y algunos residuos de tierras raras. Tenemos acá un poco para referirnos a lo que viene a ser en el tema de residuos sólidos de actividad minera. Tenemos los grafitos naturales, las pizarras o estén que conforman la parte, en este caso los residuos de micas, los residuos de feldespato, los residuos de flúor, los residuos de sílice, con exclusión que son utilizados en operaciones de fundición. Tenemos también los residuos plásticos de polímeros y copolímeros no halogenados, como tenemos el etileno, el estireno, el polipropileno, el teretalato de polietileno, el acrilotinitrilo, de lo que viene a ser justamente estos residuos sólidos son que no están mezclados y que a veces deben ser manejados como unos residuos sólidos inorgánicos y como residuos sólidos especiales. Seguimos con lo que viene a ser algunos polímeros y copolímeros halogenados, como tenemos el butadieno, el poliacetáticos, las poliamidas, tenemos el teratalato de polibutileno, tenemos el policarbonatos. Los poliésteres, los sulfuros de polifilinos, tenemos acá los polímeros acrílicos, los alcanos, los poliuretananos, polisilosanos, el metacrilato de polimetilino. Y al último vamos a referirnos a algo tan importante, un poco que de repente desconocemos, la ley que modifica algunos artículos del Código Penal y la Ley General del Ambiente. Estamos hablando de la Ley 29263. Esto en relación a los delitos ambientales. Creo que esto vamos a darle importancia a partir de la fecha cuando escuchemos las sanciones y los años de privación de la libertad a las personas que cometan a veces ciertas infracciones.
Tenemos acá los delitos ambientales. En el capítulo 1 tenemos delitos de contaminación ambiental. En el artículo 304, en este caso, tenemos en lo que viene a ser la infracción de la ley y reglamento, provocan así lo que viene a ser, realizan descargas de emisiones, gases tóxicos, las emisiones del ruido, la infiltración, la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o que causen o puedan causar perjuicio o alteración de sus componentes, la calidad ambiental o la calidad que clasifican reglamentariamente la autoridad ambiental, será reprimido con cadena privativa de la libertad no menor a 4 años ni menor a 6 años. Y con 126 días de multa. Si la gente actúa, en este caso, por culpa, la pena será privativa de la libertad no menor de 3 años o prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 horas de jornadas. Tenemos las formas agraviadas, en este caso las formas agraviadas, en de acuerdo al artículo 305, la pena privativa será no menor de 4 años ni mayor de 7 años, con 300 a 1000 días de multa si la gente concurre en cualquiera de los siguientes supuestos. La falsa oculta información, o sea, cuando uno falsea información y oculta información del hecho de la contaminante, de la cantidad o la calidad de descarga de emisiones, de filtraciones, de vertimientos o radiaciones contaminantes, de acuerdo al artículo 304, la autoridad competente a la institución autorizada para realizar labores de fiscalización o auditoría ambiental. Cuando se obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de la autoridad ordenada por la autoridad administrativa competente, actúa clandestinamente en el ejercicio de la actividad, si por efecto de la actividad contaminante se produce lesiones graves o muerte, la pena será privativa de la libertad no menor a 5 años ni mayor a 8 años y con 600 a 1000 días de multa en caso de lesiones graves, y privativa de la libertad no menor de 6 años ni mayor de 10 años con 650 a 3500 días de multa en caso de muerte. Según el artículo 306, en este caso el incumplimiento de las normas relativas al manejo de los residuos sólidos, en este caso en el que sin autorización o aprobación de la autoridad competente establece un vertedero botadero de los residuos sólidos que puedan perjudicar la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los procesos ecológicos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 años. Cuando el agente, contraviniendo las leyes o disposiciones establecidas, en este caso utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales al consumo humano, la pena será no menor de 3 años ni mayor de 6 años. Toda la gente, lo que viene a ser las chancherías clandestinas que utilizan residuos sólidos, y con 260 a 450 días de multa. El tráfico ilegal de los residuos sólidos. Esto es un tema fundamental. El que ingrese ilegalmente al territorio nacional, use o coloque o traslade o disponga la debida autorización de los residuos sólidos, desechos o disponga para el ambiente resultante de un proceso de producción, extracción, transformación o utilización o consumo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor a 4 años ni mayor a 6 años con 300 a 400 días de multa. Entonces, amigos, estamos prácticamente terminando y justamente incidiendo bastante que en la actualidad el tema de lo que es la elaboración del plan de manejo de los residuos sólidos es fundamental, y justamente en este caso el Código Penal, que justamente ya vemos que justamente ha habido una modificatoria del Código Penal de la ley número 29263, donde ya se está hablando de lo que viene a ser las infracciones y sanciones ya con penas privativas y con multas, en este caso que van de 3 a 6 años, y multas considerables que van hasta 10 años, 8 años, y en este caso cuando la persona vuelve a hacer incidente o lesiones graves hasta producir la muerte, en este caso hasta 10 y hasta 3.500 días de multa en caso de muerte. Entonces, amigo, yo creo que con esto va a ayudar a mucho a tomar la conciencia. Por ejemplo, gente que a veces utiliza los residuos sólidos dedicados a la alimentación de lo que viene a ser de los cerdos o de la crianza de los cerdos, y a veces que no dan la importancia porque prácticamente es una
una alta contaminación de muchos gérmenes, en este caso donde la pena privativa va hasta 4 años, en este caso, y las multas que las multas no menor a 3 años ni mayor a 6 años. Entonces, amigos, esto estamos viendo que prácticamente ya en este caso la pena privativa, a veces con animales destinados al consumo, uno puede estar privado casi, digamos, intentando a veces de entre 3 hasta casi 6 años privados de la libertad por hacer el tema de lo que viene a ser el tema de la contaminación con la alimentación en este caso de material digamos, de los residuos sólidos en alimentación de nuestros cerdos. Y hay que ver el tema también de las multas que van de 200 a 450 días de multa, que prácticamente conlleva que nosotros tengamos. A veces también el tema de cualquier medida que a veces se está utilizando sin tomar en cuenta lo que viene a ser a veces en la extracción y la transformación del consumo de dichos, y esto justamente ya está considerando en lo que viene a ser el Código Penal, donde ya hay las sanciones respectivas con las penas privativas de la libertad que van de 4 a 6 años. Bueno, acá hay algunas inquietudes que justamente están viendo que si ya entró en vigencia lo que justamente se ha mencionado y se ha reincidido con el tema de las sanciones y el tema de lo que viene a ser las infracciones. Actualmente ya el tema de lo que viene a ser la UEFA, justamente acá hay una pregunta donde prácticamente la UEFA ya está entrando a tallar en relación a las infracciones que a veces se ve simplemente, y creo que nosotros mismos como entidad a veces que tenemos como ente fiscalizador, en este caso los diferentes sectores, uno de ellos el tema de salud, a veces en los centros médicos de apoyo, en los servicios médicos de apoyo, y lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso, también el tema de lo que es los centros de investigación. Estas sanciones justamente a veces van prácticamente desde lo que nosotros a veces prácticamente no se ha elaborado lo que viene a ser la parte sobre los planes de gestión de residuos sólidos, el tema a veces de no contar con lo que viene a ser el sistema de información de gestión de residuos sólidos, y lo que viene a ser prácticamente el tema de no contar con los manifiestos. Yo creo que acá hay una gran tarea que ahorita con la gente que está participando en la capacitación, es que ya tenemos normativa que los gobiernos locales deben comenzar a elaborar sus planes distritales en lo que viene a ser el gestión y manejo de los residuos sólidos. Y hay normativa que nos permita en este caso ver el tema de cómo nosotros vamos a ir implementando el tema de lo que viene a ser el tema de nuestros planes a nivel del distrito. Y por último, para terminar un poco, hay que ver acá hay una inquietud, por ejemplo, dice si el plan solamente es con participación de la gente que trabaja en los municipios. Esto no, sino que eso también va justamente la gente invitada para conformar los equipos técnicos municipales. Esto justamente hay invitaciones que nosotros como sociedad civil podemos también conformar, en este caso como parte de los equipos técnicos municipales. Yo creo que esta normativa que ha salido en lo que viene a ser ya en los planes de gestión de residuos sólidos, va desde nuestro plan nacional de residuos sólidos y aterrizarlo a nivel de lo que viene a ser nuestras municipalidades distritales y por qué no decir nuestras municipalidades provinciales. Ya no trabajar de repente el plan nacional de residuos sólidos totalmente aislado a lo que viene a ser nuestros gobiernos locales, sino más bien trabajar en una sola orientación, en una sola visión, en un solo objetivo, que viene a ser en este caso que nuestras municipalidades distritales también estén inmersos a lo que viene a ser en este caso el objetivo, que es la minimización de la generación de los residuos sólidos. Yo creo que acá hay objetivos y metas comunes como Estado, en este caso, que lo que viene a ser es que nosotros desde nuestro planteamiento debemos siempre formular objetivos, formular las metas
estar bien claro con las definiciones a dónde queremos llegar como municipio, y por último identificar acá ciertas actividades y proyectos que nosotros debemos estar viendo. El otro tema de lo que justamente acá hay una inquietud es si los proyectos tienen que ser aprobados o no por lo que viene a ser a nivel de los gobiernos locales. Los proyectos son generados prácticamente de las municipalidades distritales, son justamente también aprobados a través de lo que viene a ser el Plan de Desarrollo Concertado Regional, a través del gobierno regional, en lo que viene a ser su plan anual, su plan de desarrollo concertado, y esto debe ser elevado a lo que viene a ser en este caso al Ministerio del Ambiente. Dentro de las políticas ahorita de fortalecimiento por el Ministerio del Ambiente está ahorita con lo que viene a ser la implementación de los proyectos a lo que viene a ser los rellenos sanitarios que se estarían implementando y vienen implementando en algunas regiones de nuestro país. En lo que viene a ser el tema del rol fundamental, yo quisiera casi un poco mencionar justamente sobre el tema del SENACE, que cumple un rol importante ahorita en lo que viene a ser la recuperación de áreas biodegradadas. Justamente esto de acá es un tema fundamental que deben hacer prácticamente desde los gobiernos locales de los municipios y establecer proyectos en la recuperación de dichas áreas degradadas, porque algún momento se convirtieron en botaderos y actualmente lo tenemos a cielo abierto, lo cual esto va a permitir que a través del SENACE nosotros tengamos la aprobación respectiva en lo que viene a ser la recuperación de ciertas áreas degradadas debido a la eliminación de los residuos sólidos. Yo creo que lo que se está buscando como empresa BQC es justamente dar en el tema de lo que viene a ser el aporte fundamental para lo que viene a ser en este caso que debemos nosotros estar implementando. Agradecemos a las preguntas justamente a través del correo de lo que viene a ser la capacitación por parte de la empresa BQC. Yo creo que ahorita queda una labor fundamental en que nosotros comencemos siempre a apostar a un solo objetivo como Estado, como país, que viene a ser el tema de un poco ya mitigar lo que tenemos originado con el problema indiscriminado de lo que es el mal manejo de los residuos sólidos y evitar el tema del cambio climático para lo que nosotros estamos viviendo. Muchísimas gracias.